¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que define nuestra época, ese eterno estira y afloja entre la seguridad que exige el Estado y nuestro derecho fundamental a la privacidad. Y lo vamos a hacer viendo cómo la Suprema Corte de Justicia de México ha ido marcando la cancha en nuestro mundo digital. A ver, pensemos en esto un segundo. Cada mensaje que enviamos, cada llamada, cada correo, todo deja un rastro, una huella digital. La gran pregunta que la Corte ha tenido que responder una y otra vez es: ¿dónde se pinta la raya? ¿En qué momento puede el gobierno mirar esa huella y cuándo debe permanecer intocable? Para desenredar todo este asunto, vamos a seguir una ruta con 5 paradas. Primero, el panorama general del dilema de la privacidad. Luego, vamos a definir bien qué es este derecho. Después, veremos las reglas del juego para intervenir comunicaciones. Analizaremos el caso específico de los teléfonos y cerraremos con un resumen de los derechos que nos protegen. Muy bien, entremos en materia. Este debate no es para nada nuevo, pero la tecnología, claro, lo ha llevado a otro nivel. Por un lado tenemos al Estado, que tiene la obligación de investigar delitos para darnos seguridad, pero por el otro está el derecho de cada persona a tener un espacio propio, libre de mirones, y ese es, pues, un pilar de cualquier sociedad libre. Para empezar a resolver esta tensión, lo primero es entender de qué estamos hablando. ¿Qué es exactamente el derecho a la privacidad según las leyes mexicanas? Porque esta es la pieza clave de todo el rompecabezas. La Suprema Corte lo pone así. En pocas palabras, es el derecho a tener un espacio solo para nosotros, a controlar nuestra propia información. Y ojo, no se trata solo de guardar secretos, sino del poder de decidir qué compartimos y qué no. A esto se le llama el derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, cada quien es dueño de sus datos. Ahora, fíjense qué interesante, la propia Corte reconoce que este es un tema complicadísimo. De hecho, cita a expertos como Daniel Solovey para decir básicamente que la privacidad no es algo escrito en piedra. Es un concepto que cambia con el tiempo, con la cultura y sobre todo con la tecnología. Por eso los jueces tienen que estar constantemente reinterpretando sus límites. Y bueno, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la privacidad es tan importante, pero al mismo tiempo tan escurridiza, ¿bajo qué circunstancias se le puede poner un límite? Vamos a ver cómo está construido este sistema de pesos y contrapesos. El punto de partida es, de hecho, clarísimo. El artículo 16 de la Constitución es el escudo principal, y la palabra que usa es inviolables. Es un término muy fuerte que deja claro que la privacidad de las comunicaciones es la regla, no la excepción. Este es el principio que manda sobre todo lo demás. Entonces, para poder romper esa regla de oro, no basta con una simple sospecha, para nada. Se necesita seguir un camino súper estricto. Primero, una autoridad federal lo tiene que pedir. Segundo, tiene que justificar muy bien por qué lo necesita. Y tercero, y esto es lo más importante, un juez federal, alguien independiente, tiene que dar el permiso. Ese control judicial es el verdadero candado que protege el derecho. Y las consecuencias de seguir este camino o de saltárselo son como el día y la noche. Si se consigue el permiso del juez, la información que se obtenga es válida en un juicio. Pero, si una autoridad se salta al juez e interviene una comunicación por su cuenta, esa prueba se vuelve ilícita. O sea, no vale nada. Es basura legal y se tiene que tirar. Es la famosa doctrina del fruto del árbol envenenado. Y esto no es pura teoría, ¿eh? El caso de la periodista Lidia Cacho lo deja clarísimo. Se filtró una llamada telefónica grabada ilegalmente. El contenido era de un interés público enorme, por supuesto. Pero la Suprema Corte fue tajante. Como se obtuvo sin una orden judicial, era una prueba ilícita. Y punto, no se podía usar formalmente ninguna investigación. Claro que, como en toda regla, hay sus excepciones, pero son muy poquitas y específicas. La más lógica es cuando una de las personas que participa en la conversación, por voluntad propia, decide entregarla a las autoridades. La otra es para casos extremos, de vida o muerte, como un secuestro. Ahí la Corte entiende que la víctima daría su consentimiento para salvar su vida, así que se puede actuar sin esperar la orden. Ahora sí, vamos a algo que es parte de nuestro día a día: los celulares. Porque hoy ya no se trata solo de lo que decimos en una llamada, sino de toda la información que nuestro teléfono genera sin que siquiera nos demos cuenta. Aquí la Corte hace una distinción importante. Una cosa es la geolocalización, o sea, saber dónde está un teléfono en este preciso momento. Y otra son los registros históricos, las famosas sábanas de llamadas. No es lo que se dijo, sino los datos sobre la llamada. ¿Quién llamó a quién, a qué hora, cuánto duró? ¿Y qué dice la Corte? Que para efectos de la privacidad, da igual. Acceder a cualquiera de esos datos es una intromisión en la vida privada y por lo tanto la regla general es que se necesita la orden de un juez federal.
Y este principio tuvo su prueba de fuego con el famoso intento de crear el PANOUT. La idea era simple, una base de datos gigantesca con la información de todas las personas con una línea de celular en México, incluyendo datos tan sensibles como las huellas digitales. Esto, por supuesto, fue un choque de trenes con el derecho a la privacidad. Para decidir si el PANOUT era válido, la Corte usó una herramienta legal clave, el test de proporcionalidad. ¿Qué es esto? Es como una serie de filtros. No basta con que una ley tenga una buena intención, como combatir el crimen. La medida tiene que ser adecuada, tiene que ser estrictamente necesaria, o sea, que no haya otra forma menos invasiva de lograrlo, y finalmente tiene que ser equilibrada, que el beneficio sea mayor que el daño al derecho. Y el PANOUT, bueno, no pasó la prueba. Reprobó específicamente en el filtro de necesidad. La Corte dijo: un momento, las autoridades ya tienen herramientas para investigar. Ya pueden pedir los datos de un sospechoso con la orden de un juez. Crear una base de datos masiva de millones de personas inocentes no solo era innecesario, sino que era un riesgo brutal para la seguridad de esos datos. En el fondo, era tratar a toda la población como si fuera sospechosa por default. Muy bien, ya llegamos al final de este recorrido. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son las ideas principales que se desprenden de todas estas decisiones de la Suprema Corte sobre nuestros derechos digitales? El resumen es bastante claro y potente. Primero, por principio las comunicaciones privadas son sagradas. Segundo, para que el gobierno pueda acceder a ellas, necesita el permiso específico de un juez federal, una especie de orden de cateo digital. Tercero, la vigilancia masiva, el todos son sospechosos, ha sido rechazada. Cuarto, la protección no es solo para el chisme, sino también para los datos sobre la comunicación. Y quinto, y quizás lo más importante, existe el derecho a ser dueños de nuestra propia información. Al final, todas estas discusiones legales, que a veces suenan tan lejanas y abstractas, tienen un impacto directísimo en la vida de todos. Las decisiones que toma la Suprema Corte son las que definen las reglas del juego del mundo digital que cada quien carga en su bolsillo. Y la pregunta, claro, queda en el aire, porque la tecnología no se detiene. Ya viene la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, y con todo eso, nuevos retos. Estas sentencias son una base súper sólida, pero la conversación sobre dónde debe estar la línea entre seguridad y privacidad, esa apenas está comenzando. Muchas gracias.